hoy en día es más fácil que nunca con esta tecnología. Ahora, uno podría mirar la otra cosa. Si yo tengo muchas acciones y una que otra se las permito a los anónimos, a mí me conviene más hacerlo al revés. Me explico. Voy a quitarle la etiqueta de authorize para poderles hacer esta demostración. Se la voy a quitar al delete. Se la vamos a quitar al edit. Y le vamos a quitar el authorize. También se lo vamos a quitar aquí al create. Y solamente se la voy a poner al controller. Es decir, esta acción merece. Ahora, si yo quiero por excepción definir algunas, hay otra etiqueta. La otra etiqueta es el allow anonymous. Entonces yo le digo, el controlador está definiendo permisos para todo el mundo, pero diciendo, permítale a los anónimos ver el index y permítale a los anónimos ver el details. Estoy haciendo exactamente lo mismo, pero de otra forma. Entonces uno combina esas dos cosas. El authorize es que defines algo. Lo puedes definir a nivel de controlador o lo puedes definir a nivel de acción. Y el allow anonymous son excepciones a la regla authorize que hiciste por ahí encima. Entonces, si yo le digo, estoy aquí con Geraldine, voy a decirle logout, y si volvemos a decirle nuevamente products, ¿a qué acción de products entramos? Al index. El index es permitido para los anónimos, entonces me lo deja. Entonces me deja ver el index y me deja ver los details. Pero si tratamos de hacer un delete, él automáticamente me va a lanzar. Ahora, yo podría redireccionar eso, redireccionarlo a una página que diga, no, usted no está autorizado, pero lo vamos a dejar así por el defecto, que es que me pide un usuario. Ya el usuario sabe que si le pide un password es porque usted no puede, hacer esa acción. ¿Listo? Entonces ve que es muy fácil manejarlo. Ahora, no siempre a mí me conviene que los permisos, ahí solamente hemos definido permisos a nivel de anónimo o de no anónimo. Yo a esas etiquetas les puedo colocar, a todas estas etiquetas las puedo combinar con lo siguiente. A la etiqueta authorize o al authorize le podemos colocar un parámetro. ¿Y qué parámetro le podemos colocar? Le podemos colocar el parámetro que diga users. Y cuando yo le diga users, le coloco una lista separada por coma de los usuarios que yo les permito esa opción. Entonces supongamos que el usuario administrador es el de que me logueé por Facebook. Entonces yo le digo jzuluaga, que lo voy a autorizar nomás al usuario jzuluaga@gmail.com. Si le decimos, el único usuario autorizado es ese. Incluso le voy a quitar este allow anonymous, se lo voy a quitar aquí al index y se lo voy a quitar también al details. Solamente que no más, ¿qué le estamos diciendo? A esa opción no más va a poder entrar Juan Carlos Zuluaga. Si nosotros corremos nuevamente el proyecto, esperémoslo un tantito. Si corro el proyecto, no estoy logueado con nadie, entonces le voy a decir File Products. Él automáticamente me va a pedir un logueo. Si yo me logueo con Geraldine, tampoco me va a permitir. Me vuelve a dejar ahí en la ventana de Just Login. ¿Por qué? Porque no estoy logueado con el usuario permitido. Ya no soy anónimo, pero no soy el usuario que el sistema me está pidiendo. Ahora, si me logueo por Facebook, que el logueo por Facebook, vamos a ver si ya tengo conexión a internet, el logueo, tarán, ahí entré a la opción de usuarios. Entonces, podemos definir permisos para los usuarios anónimos, para los usuarios que están logueados en el sistema o para un usuario en específico. Pregunta, ¿eso sirve para algo? Puede servir en determinadas ocasiones. Por ejemplo, yo le puedo colocar un authorize a un usuario quemado, para que ese sea, digamos, como el usuario administrador, para uno dar soporte, uno poder entrar y que no haya opción. Pero hay un lío. A mí no me sirve para nada estas opciones quemadas. ¿Por qué?
porque yo debería tener es un maestro de roles en el sistema. Y yo decirle, estos usuarios pueden editar, estos usuarios pueden borrar, estos usuarios pueden crear, estos usuarios pueden hacer compras. Y yo tener la opción de que el usuario se registre en el sistema, pero un administrador debería poderle dar permiso, sin necesidad de tener opciones. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos el manejo de roles. Si no tenemos un manejo de roles, no hacemos nada. Ya que hasta aquí, viva lo bueno. Ya sigue la parte más carnuda. Entonces el manejo de roles, como nuestra aplicación es lo suficientemente inteligente que ella ejecuta y es capaz de crear base de datos y todo, nuestra aplicación también tiene que ser capaz de crear los roles. ¿Me explico? Si yo borro la base de datos y vuelvo a correr el proyecto, se me tienen que crear los roles y al menos un usuario que sea el usuario administrador. Entonces eso lo vamos a hacer por código y lo vamos a hacer ya mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden, mis señores, que hay una opción acá. ¿Por dónde arranca el proyecto? ¿Cuál es la primera clase que ejecuta? Recuerden que por aquí, hay una clase, hay una cosa por aquí que se llama el Global ASACS. En el Global ASACS, mis señoritos, si observáis aquí en el Global ASACS, esto ya lo vimos, porque aquí ¿qué pusimos? ¿Qué es lo que hacía esta línea? Habilitaba las migraciones automáticas. Entonces él pasa por acá y él registra estas cosas, que lo que está haciendo es ejecutando una cantidad de clases. Entonces lo que vamos a hacer aquí en el Application Start es que vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a conectarnos a nuestra base de datos. Entonces le vamos a decir cómo se llama nuestro contexto de datos. Recuerden que nuestro contexto de datos es una clase que se llama underline market context. Entonces vamos a instanciar una clasecita de estas, vamos a instanciar un objeto de eso para conectarnos a la base de datos. Entonces le vamos a decir que del cmarket, ¿cómo es la cosa? Cmarket context. Obviamente él no lo reconoce, hay que darle control punto para que importe los models. Vamos a crear un objeto llamado db y db es igual a new cmarket context. Ahí ¿qué hicimos? Nos conectamos a la base de datos. Y después de que nos conectamos a la base de datos, vamos a crearnos un método llamado createRoles. Y el método createRoles, pasémosle la base de datos. Ya le digo por qué creé la conexión por fuera, porque esa conexión la vamos a usar en varios métodos. Y después de que le creamos los roles, obviamente él saca aquí en rojito porque esto no existe, pues yo le puedo decir control punto para que él me genere el método allá abajito. Entonces ahí lo tenemos, ya lo vamos a implementar y después de eso vamos a cerrar la base de datos. db.dispose. Claro que aquí hay una cosa, espérate, se me olvidó cerrar la base de datos. Sí, con el dispose. Con el dispose liberamos el objeto y se cierra la base de datos, listo. Entonces vamos aquí a crear roles. ¿Qué vamos a hacer aquí en esta operación? Vamos a crear un metodito que aquí está privado para la clase, que le estamos pasando la base de datos, y en esta base de datos ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear los roles. Bueno, entonces para crear los roles, para ustedes poder manipular roles por código, vamos a crear un objeto que lo voy a llamar yo el role manager. Y el role manager, ¿cómo lo vamos a activar? Simplemente vamos a llamar una entidad que se llama role manager. Entonces al yo decirle role manager, él saca error, hay que darle control, role manager, y aquí le vamos a decir entre entre signos de mayor, le vamos a decir identity. Vamos a decir que esto va a trabajar una entidad que es el identity role. Obviamente al usted hacer esto, aquí tenemos un par de cositas para importar. Control punto, y él nos dice que importe el Microsoft ASP.NET Identity. Y al pararnos aquí al Identity Role, control punto, esta sí está mal escrita, es dice identity, no, eso. Mucho ojo, si usted le dice control punto y no le aparece ahí una cosa en inglés,
porque usted no está escribiendo algo malo. Uno comete el error que le da enter y genera una clase y después da una lidia a encontrar ese error. Entonces, mucho cuidado ahí con el enterazo que comete uno muchos errorcitos ahí. Entonces, aquí le estamos diciendo identity role. Ahora, ¿cómo vamos a activar nuestro identity role? Entonces, le decimos que este identity role le vamos a decir que es igual a new, y aquí le ponemos role store, y dentro del role store vamos a activarle algo que se llama identity role, nuevamente identity role, y aquí le decimos que esto lo vamos a hacer con nuestra conexión de base de datos. Y tarán. Bueno, y aquí me quedó faltando, está sacando error porque me quedó faltando la palabrita new, y ahí lo tenemos. Entonces observen esta línea. Esta línea, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a permitir a mí, ese role manager, me va a permitir manipular los roles. Entonces vamos a crear diferentes roles, pero los vamos a crear si no existen en la base de datos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fácil, simplemente yo le puedo preguntar si el rol existe. Entonces, si le decimos, si en el role manager, punto, hay un método que se llama el role exists, y el método role exists, y le vamos a dar el nombre al rol. Entonces, el primer rol que voy a crear se va a llamar el role view. ¿Para qué servirá el role view? Pues el rol que permita ver. Este usuario le va a permitir ver. Entonces le digo, si no existe el role view, entonces ¿qué vamos a decirle? Si no existe, entonces lo vamos a crear. Entonces, ¿cómo lo vamos a crear? Simplemente le vamos a decir que del role manager tiene un método que se llama el método create. Y entonces el método create nos pide un parámetro. Entonces le vamos a decir que es igual a un new identity role. Y el identity role, y aquí entre paréntesis le ponemos el nombre. Y el rol, ¿cómo le vamos a llamar? Lo vamos a llamar el role view tarán. ¿Qué le estamos diciendo ahí? Si no existe rol de view, créelo. Si existe, pues no haga nada, pues ¿para qué va a hacer? Y de igual manera vamos a replicar esto y vamos a hacerlo para los diferentes roles. Yo aquí estoy copiando mal algo. Vamos a hacerlo nuevamente. De la misma forma, vamos a decirle, voy a duplicar esta línea varias veces, y ya lo único que vamos a hacer es que vamos a cambiar los roles. Entonces los roles van a ser view, el otro rol lo voy a llamar edit. Si no existe el rol edit, créelo. Vamos a también a crear el rol create. Si no existe el rol create, créelo. Y el último va a ser el otro, el delete. Si no existe el rol delete, entonces créelo. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Hasta el momento lo que hemos hecho es creamos los roles. ¿Y dónde lo anunciamos? ¿Cómo? Bueno, aquí nos quedó view dos veces. Entonces quitemos esta línea para que no nos quede. Entonces aquí yo podría crear n roles. Entonces vamos a decirle, si no existe el role view, créelo. Si no existe el role edit, créelo. Si no existe el role create, créelo. Si no existe el role delete, créelo. Si yo corro la aplicación en estos momentos, que se va a ejecutar ese pedazo de código. Y ese pedazo de código, ¿qué va a hacer? Nos va a crear los roles en la base de datos. Vamos a probar a ver si es cierto o no es cierto. Bueno, ahora, yo aquí he tenido problemas, y es que cuando hago esto, él me pide a mí, él no es capaz de hacer la migración de la base de datos, y no he podido descubrir por qué. Entonces, como yo no me voy a encartar con eso, voy a cerrar este diagrama que es el de como lo tenemos ya en el proyecto. Como yo no me voy a encartar con esto, voy a coger aquí ZMarket 3, que es la base de datos donde estoy pegado en este momento, y prefiero borrarla, a no pelearle a ese error. Eso de tener opción, igual, no, lo primero que le hace a la aplicación es crear un manejito de roles, pues, porque eso es básico. Ahí creé la base de datos, borré la ZMarket 3, si no estoy mal, sí, aquí estoy pegado a ZMarket 3, corramos nuevamente el proyecto. Yo ahí tengo un lito que yo no sé por qué eso no es capaz de migrármelo. Algo le pasa y falla por el tema de migración. Entonces, corrámoslo nuevamente. Yo lo que hice fue un script de, aquí tenemos
Epa. Ah, bueno, aquí hay... Voy a... Vamos a hacer algo, muchachos. Voy a comentariar esta línea de Create Roles para que me deje pasar, que creo que como es primer vez que ejecuto la aplicación, no, como borré la base de datos, borré las tablas y ya no está, no hay tablas de membership creadas. Sí, bueno. Hay que mirar la configuración de como porque eso tiene por ahí una configuración por debajo que ya la vamos a revisar. Vamos por partes. Voy a loguearme aquí con Facebook. ¿Para qué? Para que me cree la cuenta. Entonces aquí ya le digo register. Si observáis, ya debo tener, al hacer esta opción, si miro aquí en base de datos, ya tengo nuevamente la CMarket 3 y dentro del CMarket 3 ya tengo las tablas de seguridad. Ahora sí, vamos a ver si era por esto, ojalá que sí. Vamos a nuevamente a llamar mi opción de Create Roles y corrámoslo nuevamente. Ah, ya creo saber por qué era. No, era otra cosa. No era eso. Aquí va a volver a fallar. Creo. Claro. Acá tengamos en cuenta que este no es el contexto. Me explico. C-Market, aunque las tablas están ahí, no están relacionadas en ese contexto. Realmente hay un contexto genérico que se llama el application. Hay algo por acá que llama el application debe context. A este es que nos debemos de pegar. Si yo le digo application debe contest, ¿a cuál contexto me estoy pegando? Me estoy pegando al mismo contexto de... Epa, ¿por qué está sacando? Ah, bueno, porque él aquí ya el parámetro no es... El parámetro no es con CMarket contest, sino con application db contest. Ahí está. Ese contexto es cuál. Si ustedes observan aquí el web config, nosotros tenemos dos strings de conexión que están apuntando a la misma base de datos. Uno se llama el default connection, que es el que está pegado a la misma base de datos, y otro que es el CMarket contest. En este CMarket contest es donde estamos referenciando nuestras tablas. Pero si yo quiero hablar de las tablas de seguridad, realmente debemos de hablar es del application db contest. Ahora sí, perdí ahí la borrada de los datos, no importa. Ahorita lo corro un script que me los genera todos. Es más, por aquí lo tengo. Le digo aquí use zmarket 3 y voy a tirarle estos datos. A ver, me desconecté. Ahí ya metí los datos de base de datos. Listo. Entró a la aplicación. ¿Cómo sé yo que sí me generó cómo sé yo que efectivamente sí están los roles creados? Observen que dentro de las bases, dentro de las tablas hay una tabla que se llama ASP.NET Roles. Y si nosotros esculcamos esta tablita por dentro, observen que ahí están los roles. Create, Delete, Edit y View. Creé los roles. Ahora, nada me gano yo con crear los roles si no tengo usuarios relacionados a los roles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el superusuario de la aplicación por código. Y a ese superusuario le voy a asignar los 4 roles. Y ya la próxima